Buenas tardes a todos y muchísimas gracias, Consuelo, por esta presentación. Gracias a vosotros por invitarme a acompañaros en este curso sobre San Pablo. Para mí, además, llevar adelante un curso sobre San Pablo este año pues tiene una significatividad especial, porque como sabéis, los dominicos estamos de año jubilar. Celebramos el 8º centenario de la muerte de nuestro padre Santo Domingo, un hombre que era muy paulino. De hecho, hubo quien dijo que Santo Domingo en el siglo XIII pues fue como un nuevo San Pablo. De hecho, Santo Domingo llevaba consigo el Evangelio de San Mateo siempre y las cartas de San Pablo. Y cuentan sus biógrafos que de tanto leerlo y estudiarlo, a San Pablo y al Evangelio de San Mateo, pues casi se lo sabía de memoria. Así que por eso para mí es una alegría impartir este curso o estas clases sobre San Pablo en este año tan significativo para nosotros los dominicos. Así que nos encomendamos también a Santo Domingo, un gran propagandista, orden de predicadores. Nos encomendamos a él para que estas clases sobre San Pablo pues tengan fruto. Bueno, creo que todos estáis viendo las diapositivas, ¿no? Entonces, a través de las diapositivas que vais a ir viendo con este PowerPoint, vamos a ir adelante en estas clases, visualizando para vosotros el contenido de lo que voy a ir explicando para que sea pues más ameno, ¿no? Entonces, ahí tenéis la primera diapositiva, estudiando a San Pablo, apóstol y misionero. Estas son las dos características que definen la figura de San Pablo. Su apostolicidad, él es apóstol. Y a lo largo de sus cartas, como tendremos ocasión de estudiar, vamos a ver cómo él defiende con uñas y dientes su apostolicidad, que algunos ponen en cuestión. Algunos de sus contemporáneos por no ser el del grupo de los 12. Por tanto, él siempre que tenga oportunidad en sus cartas va a defender su condición de apóstol de Jesucristo. Y luego, por supuesto, esa condición de apóstol le lleva a ser misionero, un misionero extraordinario que fue verdaderamente el que abrió las fronteras de la Iglesia, insertando el Evangelio en el corazón de la cultura griega, del paganismo, con lo que eso supuso para la evangelización de la Iglesia primitiva, que llevaba adelante la Iglesia primitiva. Bien, vamos a pasar. Bueno, aquí. Ahora, bien, aquí tenéis otra. ¿Y esto no lo puedo poner en una sola? Toda la pantalla. ¿Cómo? Que ocupe toda la pantalla. Antes yo creo que de aquí. No, tiene que ser así. Vale. Bien, ahí tenéis 3 imágenes del apóstol. De vez en cuando con el texto vamos a ir poniendo alguna imagencita, que eso hace más ameno el asunto. Con una frase de San Pablo en la primera Corintios 11:1. Seguid mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. ¿Por qué estudiamos a San Pablo? Porque queremos seguir su ejemplo, sobre todo, ya que él siguió el de Cristo. Para nosotros San Pablo es así un referente fundamental. Empezamos nuestro estudio de San Pablo por la cronología paulina. Vamos a contextualizar la figura del apóstol San Pablo, su contexto histórico, el desarrollo de su vida. Ahí tenéis. Primeros pasos de San Pablo. Pablo posiblemente nació a principios del siglo I, siendo así contemporáneo de Jesús. Segundo, era procedente, como sabemos, de Tarso de Cilicia. Esto es como hacer un poco la radiografía de Pablo, el DNI de Pablo. Judío de familia y de fe, perteneciente a la tribu de Benjamín. Ya sabéis que cada judío pues tiene a gala pertenecer a una de las tribus de Israel. Bueno, pues el apóstol San Pablo pertenecía por familia a la tribu de Benjamín. De ahí su nombre judío, Saulo, Saúl, como el primer rey de Israel, que era benjaminita también, el benjaminita por excelencia. Recibió su primera formación en Tarso, su formación religiosa y académica.
Es importante anotar que Tarso era una ciudad muy culta, y lo que verdaderamente atisbamos a ver por las cartas de San Pablo es que él era una persona muy culta, de una amplia cultura. Conocía bien la cultura griega y, por supuesto, conocía su propia cultura, la cultura judía, y también la cultura romana. Era un hombre muy culto, San Pablo. Tarso era una ciudad muy culta, de ahí se explican los conocimientos que Pablo tiene de la lengua y la cultura griega. Él escribe muy bien las cartas de San Pablo. Cuando uno empieza a estudiar griego, pues empieza estudiando el Evangelio de San Marcos, traduciendo el Evangelio de San Marcos, que es lo más sencillito del Nuevo Testamento, es un griego muy básico. Ya cuando va avanzando la cosa y te lo van poniendo más difícil, entonces ya vamos subiendo al griego de Lucas, y de Lucas ya a las cartas de San Pablo, que son ya pues para gente avezada en el tema. Bien, ¿qué más? Pablo tenía también la ciudadanía romana por ser de Tarso. Los habitantes de la ciudad de Tarso gozaban de esta prerrogativa de tener la ciudadanía romana. Y él va a aprovechar esta prerrogativa cuando empiece su proceso, al final del tercer viaje, cuando va a Jerusalén a entregar la colecta y es apresado por las autoridades judías. Él va a invocar su ciudadanía romana para que le juzgue el César y librarse de la condena que le tenían preparada las autoridades judías de Jerusalén. Siendo adolescente, estudió posiblemente en Jerusalén. La mayoría de los exégetas y de los estudiosos de San Pablo afirman esta posibilidad de que fuera enviado a Jerusalén para profundizar en sus conocimientos de cultura y de fe judía. Educándose en el fariseísmo. Ya sabéis, el judaísmo del siglo I está organizado o caracterizado por diversas escuelas, movimientos, grupos, y uno de ellos es el... ¿Se oye? Ah, espérate, sí, pudiéramos... ¿Será eso? Espérate, vamos a hacer una cosa. Va aumentando hasta... ¡Ay! Esto se ha agrandado. Sí. Bien. ¿Se ve mejor? ¿Se ve así mejor? Mandadnos un mensaje. Sí. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, pues exactamente. Educándose en el fariseísmo, vuelve a pertenecer a la escuela farisaica, al movimiento farisaico. Después volvería a Tarso. No es probable que coincidiera con Jesús durante su vida terrena, sino Pablo lo hubiera manifestado. Entonces, posiblemente, lo que la mayoría de los exégetas acuerda es que no coincidió con Jesús. Pablo era tejedor de tiendas, negocio familiar muy propio de la zona de Cilicia. Bueno, todavía no estamos en Cuaresma, pero dentro de un mes vamos a empezar la Cuaresma. Y los más comprometidos con las penitencias a lo mejor buscan un cilicio. Bueno, ¿por qué se llama cilicio al cilicio? Porque, bueno, el cilicio normalmente es una cosa de cordeles, ¿verdad? Bueno, pues el cilicio viene de Cilicia, que era donde existía este tipo de cuerda con el que se fabricaban las tiendas. Por eso, de ahí viene la palabra cilicio aplicada a este instrumento penitencial. Como buen fariseo y fiel seguidor de las tradiciones de sus mayores, ve con sospecha a la Iglesia de Jesús. ¿Cómo contempla Pablo a este nuevo movimiento o secta del judaísmo, que es el grupo de los nazarenos, el grupo de los de Jesús? Pues los ve con mucha sospecha, con mucha sospecha. Él, que es un hombre tradicional, muy bien formado en el fariseísmo, ve
con mucha sospecha a esta iglesia de Jesús y por tanto se empeña en luchar contra ella. De esto, bueno, pues tenemos testimonios de él mismo, no solamente para, esto no lo he dicho, pero aprovecho también para decirlo. Sobre San Pablo tenemos dos grandes fuentes. La fuente principal, las cartas de San Pablo. Ahí tenemos elementos autobiográficos. En algunas de las cartas Pablo nos cuenta episodios de su vida que son muy importantes para poder conformar la cronología paulina. Especialmente qué carta es muy autobiográfica, donde él nos ofrece la secuencia de los acontecimientos, especialmente desde la conversión, en la carta a los Gálatas. Los dos primeros capítulos de la carta a los Gálatas contienen información importantísima de primera mano, porque es propia, es autobiográfica, es propia de Pablo, para poder establecer la cronología paulina. Y luego también la información que nos transmite el libro de los Hechos de los Apóstoles, de Lucas, que contiene pues ya los elementos históricos de la tradición paulina. Ya estamos a una fecha con distancia de Pablo. El libro de los Hechos se escribe en torno a los años 80-90 y bueno, pues ya hay una cierta distancia respecto a Pablo, ya ha habido tiempo suficiente para que se elabore la tradición paulina y la tradición paulina contiene también elementos, datos históricos del apóstol. Entonces, bueno, pues son las dos grandes fuentes que tenemos para el conocimiento de San Pablo. Sus propias cartas, especialmente la información que nos ofrece la carta a los Gálatas y, por supuesto, la tradición que recoge el libro de los Hechos de los Apóstoles. Fijaos si es importante la figura de Pablo para el autor de los Hechos de los Apóstoles, que prácticamente, aunque el título del libro es Hechos de los Apóstoles, la mitad del libro prácticamente está dedicada a San Pablo. O sea que fijaos qué importancia y qué trascendencia tenía ya en la iglesia de finales del siglo I la figura del apóstol San Pablo. Pedro y Pablo. Un acontecimiento fundamental cambiará su vida para siempre. Y Pablo, este buen judío tradicional, recalcitrante, celosísimo de su religión y de las tradiciones de sus mayores, pues se ha puesto a perseguir a este grupo que amenaza la ortodoxia judía. Bueno, pues va a haber un acontecimiento que cambiará su vida para siempre. La conversión, ahí lo tenemos, con esa magnífica pintura que representa a San Pablo caído del caballo. Esa es la cuestión de siempre. ¿Se cayó San Pablo del caballo? Pues no sabemos si se cayó del caballo, de un burro, pero lo que sí hay que afirmar es que se pegó una buena costalada. Es decir, que caerse se cayó, porque verdaderamente el acontecimiento de la conversión fue tumbativo. Bien, la conversión. ¿Cuándo acontece más o menos este acontecimiento fundamental de la vida de San Pablo? En torno al año 35 después de Cristo, cuando él contaba aproximadamente con unos 30 años. En ese momento es cuando tiene lugar este acontecimiento fundamental que cambia la vida de Pablo completamente. La conversión, que podemos definir desde dos ideas fundamentales: revelación y vocación. ¿Y por qué revelación y vocación? Porque cuando Pablo habla de este episodio, que lo hace muy sucintamente, muy brevemente, sin embargo, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos ofrece por triplicado este acontecimiento. Lo cuenta Lucas en 3 ocasiones. Por este hecho, ya sabemos lo trascendental que supone este acontecimiento en la vida de Pablo. Para que el autor de Hechos lo cuente 3 veces, pues ahí tenemos el dato para ver lo trascendental de este acontecimiento. Pablo hace referencia a él a lo largo de sus escritos, pero una referencia muy somera, muy somera. Especialmente, bueno, la carta a los Gálatas dice un poquito más sobre el tema de su conversión, pero él habla siempre de este momento, desde estas dos ideas. Para él ese momento fue un momento de revelación. Dios tuvo a bien revelar a su Hijo en mí,
Así, con esta frase, define Pablo este momento de su vida. Dios tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. Y vocación, fue el momento que él considera de su vocación apostólica. Ahí es cuando es elegido por el Señor para ser apóstol, y apóstol de las gentes. Por tanto, el momento de su conversión trascendental fue lo que podemos denominar la puesta a punto de un apóstol. En ese momento queda instituido por el Señor Jesús como apóstol suyo. No perteneció al grupo de los 12, San Pablo, pero fue elegido por el Señor. Y esto Pablo lo tiene muy a gala y, como he dicho antes, lo va a defender con uñas y dientes ante aquellos que le critican, que no están de acuerdo con su forma de evangelización, que van a ir pisándole los talones en toda su empresa evangelizadora. Y bueno, pues ante estos él constantemente defiende su condición de apóstol. Él no es apóstol porque él quiera, sino porque el Señor le eligió, le tumbó en el camino de Damasco, le tumbó. Por eso es lo que digo, una experiencia tumbativa. No sabemos si se cayó de algún sitio, pero verdaderamente supuso una muerte y una resurrección en Pablo. Murió Saulo, renació, resucitó Pablo, una persona completamente nueva. El cazador fue cazado. Además, él utiliza una expresión, creo recordar en la carta a los Filipenses, cuando habla también de este momento, utiliza una expresión muy significativa para hablar de su conversión. Él utiliza un verbo griego que es el que define cómo las aves de rapiña cogen la presa. O las aves de rapiña, las águilas o los buitres cogen la presa, tienen unas garras muy grandes, aprietan la carne para que la presa no se escape. Bueno, pues Dios agarra a Pablo, como si fuera una ave de rapiña, lo agarra para sí, lo coge para sí, y a Pablo no puede escapar. Dios lo tomó para sí. Esto es una expresión que él utiliza en la carta a los Filipenses. Pablo, es verdad que no nos va a contar, como nos hace San Lucas en el libro de los Hechos, con todo lujo de detalles, el momento de la conversión. Eso lo sabemos por tradición, posiblemente él lo contó de forma oral y bueno, pues este recuerdo lo conservó la Iglesia primitiva y lo transmitió, y así lo cristaliza San Lucas 3 veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero cuando Pablo habla, pues utiliza expresiones, palabras o frases, aunque sea de manera sucinta, muy significativas que nos hacen caer en la cuenta de lo trascendental e importante de este momento de conversión que fue revelación y vocación, la puesta a punto de un apóstol. Bien, primera etapa misionera de Pablo. Bueno, pues desde el momento de su conversión y su bautismo por Ananías en Damasco, Pablo se retira a Arabia. ¿De dónde sacamos estos datos? Carta a los Gálatas, capítulo 1. Ahí tenemos toda esta información. Él marcha a Arabia. ¿Y en Arabia qué hace? En Arabia está un tiempo que consideramos como de reflexión personal. Es decir, no pensemos que Pablo se convierte, se bautiza e inmediatamente al día siguiente ya está predicando. Él necesita un poco de tiempo para asimilar este acontecimiento que le ha cambiado la vida de forma fulminante. Entonces, el tiempo de Arabia va a ser un tiempo para interiorizar este acontecimiento que él ha vivido camino de Damasco, y sí es verdad que para hacer los primeros escarceos misioneros o apostólicos, pero un tiempo especial para interiorizar esta experiencia tumbativa que él ha vivido camino de Damasco. 3 años más tarde, después de volver a Damasco, visita por primera vez Jerusalén y se encuentra con las columnas, que él denomina así, de la Iglesia Madre, que son Pedro, Santiago y Juan. Pero aclaro, este Santiago no es, para que vosotros me entendáis, Santiago de Compostela, no es Santiago el Mayor, ni es un Santiago del grupo de los 12,
es ese otro Santiago que va a quedar como líder de la Iglesia Madre de Jerusalén, cuando Pedro marche para Roma, pues que era pariente del Señor. Y aparece muy bien descrito en 1 Corintios 15, cuando San Pablo, precisamente hablando de la resurrección y del testimonio histórico de la resurrección de Jesús, diga cómo el Señor se apareció a Pedro, a los 12, a Santiago, este Santiago, líder de la iglesia de Jerusalén, pariente del Señor, a más de 500 hermanos y a mí como un aborto, termina diciendo, ¿no? Pero también se me ha parecido, aunque sea como un aborto, aunque sea camino de Damasco, pero se me ha parecido. O sea, para poder ser apóstol, una de las características fundamentales que aparecen en el libro de los Hechos respecto a los apóstoles es que sean testigos del Señor resucitado. Bueno, pues Pablo lo ha sido de forma abortiva, camino de Damasco, es decir, por gracia de Dios, el Señor resucitado le ha salido al paso, le ha cazado a este cazador de cristianos, le ha cazado Jesucristo. Saulo, Saulo, acordad de las frases que aparece en el libro de los Hechos describiendo este momento. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La identificación que tiene el Señor con su iglesia. Aquí tenemos ya el primer dato de la eclesiología paulina, ¿no? La iglesia es cuerpo de Cristo, ¿no? Pues mira si lo ha vivido Pablo, que en el momento de su conversión ya ha escuchado del propio Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor se está identificando con la iglesia perseguida, soy yo. Me estás persiguiendo a mí, ¿por qué me persigues? ¿Por qué sigues dando coces contra el aguijón? Bueno, ya Pablo quedó ahí, vamos, totalmente cegado por la fuerza de la gracia. Pablo es apóstol de la gracia. Mejor que nadie, a través de sus cartas, nos va a hablar de la fuerza poderosa que tiene la gracia, que se deriva del misterio pascual, ¿no? Bueno, pues él lo ha vivido en primera persona. ¿Por qué San Pablo va a hablar extraordinariamente bien de la gracia? Pues porque lo ha vivido en primera persona. Ha habido ese cambio, o sea, lo que puede hacer la gracia en nosotros, que nos puede cambiar de arriba a abajo. Por tanto, viendo a San Pablo, pues confiemos en la gracia de Dios. Si la gracia de Dios ha hecho lo que ha hecho en Pablo, que lo ha cambiado, ha dado la vuelta a la vida, a su vida como un calcetín, ¿por qué no va a cambiar la nuestra? Muchas veces que nosotros estamos ahí, es que no cambia, no sé. Confía en la gracia de Dios, porque verdaderamente la gracia de Dios tiene un poder extraordinario. Bueno, pues de esto Pablo es testigo en carne propia. Bien, pues allí se encuentra en esa primera visita a Jerusalén con las columnas de la Iglesia Madre. Él también, aunque tiene muy claro que ha sido elegido por el Señor para una misión concreta, ser apóstol de los gentiles, él tiene siempre una idea importante de comunión y por tanto va a subir a Jerusalén para sentirse en comunión con las llamadas columnas de la Iglesia. Pedro, en primer lugar, este Santiago, pariente del Señor, líder de la Iglesia de Jerusalén, y el apóstol Juan. Después va a estar ya misionando por Siria y Cilicia durante 14 años, nos lo dice él en la carta a los Gálatas, hasta que vuelva a subir a Jerusalén para la denominada Asamblea de Jerusalén o Concilio de Jerusalén, primer concilio de la historia, que tuvo lugar entre los años 49 o 50, dependiendo de la cronología. Siempre ya sabéis que las fechas bíblicas no son absolutas, son relativas, ¿no? Entonces, entre el año 49 y 50 aproximadamente, dependiendo de los historiadores cuando pues maticen unos acontecimientos u otros, pues más o menos en torno a esa fecha tiene lugar esta asamblea de Jerusalén, que es fundamental y a la cual va acompañado Pablo con Tito. Tito, que es un converso. ¿Y por qué sube con Tito? Porque va a defender algo muy importante. En la iglesia primitiva, sobre todo en este tiempo, en estos primeros años, hay dos grandes grupos. Creyentes que proceden del judaísmo y creyentes que proceden de cultura griega, de la gentilidad. Y aquí hay como una especie de confrontación. Algunos del grupo procedente del judaísmo creen que los gentiles que se van incorporando a la iglesia tienen que adoptar las prácticas judías y que se tienen que circuncidar. Y Pablo está diametralmente opuesto a esto. ¿Por qué? Porque él defiende una cosa obvia. Vamos a ver.
¿Qué nos salva? ¿Nos salva la circuncisión, que es algo característico del judaísmo, o nos salva la fe en Jesucristo? Pues nos salva la fe en Jesucristo. Por tanto, no podemos obligar a los creyentes que proceden del paganismo a que se hagan judíos, a que se circunciden, porque aquí lo característico, ¿qué es lo característico del cristiano? Lo característico del cristiano no es una marca física como es la circuncisión, es la fe. Por medio de la fe, nosotros nos hacemos partícipes del misterio de la salvación en Cristo, del misterio de la muerte y resurrección del Señor. Lo que nos salva no es la circuncisión, nos salva la muerte y resurrección de Cristo, nos salva la fe que nos une a Jesucristo muerto y resucitado. Fijaos que esto es el corazón del Evangelio. Bueno, pues esto se pone en evidencia en ese concilio de Jerusalén y por tanto, claro, todas las columnas con Pablo pues llegan a esta conclusión. Efectivamente, los creyentes que procedan del mundo pagano, de cultura griega, que no proceden del judaísmo, en modo alguno tienen que seguir las prácticas judías y mucho menos circuncidarse. No se tienen que circuncidar porque la marca de identidad de la Iglesia no es la circuncisión, eso es del judaísmo que ya ha terminado, que ya es caduco, sino la fe en Jesucristo Salvador. Esta es la cuestión. Y a nosotros esto, que ya lo tenemos súper trillado, pues nos parece una obviedad, pero en esos momentos en los que todo lo estaban haciendo y todo estaba surgiendo, pues era muy importante clarificar esto, porque había muchos creyentes, sobre todo los que procedían del judaísmo, que seguían las prácticas judías. Entonces, ¿qué determina el concilio? Mira, a los que proceden de fuera del judaísmo no se les tiene que obligar a circuncidarse. Ahora bien, que los cristianos que proceden del judaísmo quieren seguir con las prácticas judías, que sigan, pero que no obliguen a nadie a hacerlo. Que no obliguen a nadie a hacerlo, porque esto no es lo propio, lo que define verdaderamente la vida de la Iglesia, ¿no? Sino la fe en Jesucristo. Y aquí se acuerda también que Pablo se dedique a la evangelización de los paganos, es decir, de los cristianos que proceden de la gentilidad. De ahí viene esta denominación de San Pablo como apóstol de las gentes. Por tanto, esta asamblea de Jerusalén es fundamental. Y Pablo, que es muy cuco, pues ya, por eso se llevó a Tito. Tito, que era un converso. Este aquí tenéis un ejemplo de cristiano, un cristiano estupendo. ¿Y ahora hay que hacerle que se circuncide a este pobre hombre? No, señor. Si ser cristiano es creer en Jesucristo, no hay que adoptar prácticas antiguas que ya han quedado conculcadas y superadas precisamente por la fe en Jesucristo, que es lo que nos salva. Bien, después de la Asamblea de Jerusalén, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que tiene lugar el llamado primer viaje. ¿Cuántos viajes apostólicos misioneros realiza San Pablo? 4. En realidad, 3. Son 4 viajes. Específicamente misioneros apostólicos, 3, porque el cuarto viaje es el que llamamos de la cautividad romana. Es decir, el cuarto viaje es cuando Pablo va desde, ha tenido el proceso judío en Jerusalén, ha apelado al César, está un tiempo en Cesarea y desde Cesarea embarca para Roma, donde al final encontrará la muerte. Pero bueno, también es un viaje apostólico porque él aprovecha para evangelizar. Este hombre que ha asumido tan fuertemente el evangelio y ha quedado pues tan cautivado por el evangelio, va a aprovechar cualquier momento para evangelizar. Por eso, aunque ese cuarto viaje es el viaje ya pues de la cautividad y el que le lleva al martirio, pues también va a ser aprovechado por Pablo cuando tiene ocasión para evangelizar. Así que 4 viajes, los viajes de San Pablo. El primer viaje, ahí tenéis los lugares por los que evangeliza. El sur de Galacia, Chipre, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe y Perge. Es el libro de los Hechos de los Apóstoles el que da cuenta con detalle de las andanzas de Pablo en este primer viaje, recorriendo estos sitios. Repito, Chipre, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe y Perge. Ahí tenéis el mapa. Ahí tenéis el mapa de
de estos lugares, saliendo siempre de Antioquía. Es importante esta anotación. Pablo no es un francotirador. Pablo pertenece a una comunidad cristiana que es la que le envía. ¿Y qué comunidad cristiana es esa? La comunidad de Antioquía. Durante un tiempo, hemos dicho 14 años, él ha estado evangelizando por la región de Siria y de Cilicia. Finalmente, él se encuentra con Bernabé, y Bernabé es el que le introduce en la comunidad cristiana de Antioquía. Acordaos que esta comunidad cristiana fundamental, que va a llegar a ser uno de los 5 patriarcados de la Iglesia antigua, se funda después de esa diáspora de cristianos tras el martirio de Esteban, de San Esteban, en Jerusalén. Y es en Antioquía donde se funda una comunidad cristiana muy importante, tanto de cristianos procedentes del judaísmo como de cristianos procedentes del paganismo. Es, como nos dice el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, el lugar donde los cristianos son llamados así, como tales. Como cristianos, es el primer lugar donde los cristianos se les denomina de esta forma. Los seguidores de Jesús reciben en Antioquía este apelativo de cristianos. Y es el Espíritu, como nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por cierto, aprovecho para decir, ¿quiénes son los protagonistas del libro de los Hechos de los Apóstoles? Padre, qué cosa más obvia, ¿no? Pues si es el libro de los Hechos de los Apóstoles, los protagonistas eran los apóstoles, ¿verdad? Pues no. El protagonista, ahí tiene un protagonista, vamos a decir, hay un protagonista principal, y luego hay otros protagonistas. Los otros protagonistas, los apóstoles, efectivamente, de ahí el nombre del libro de los Hechos de los Apóstoles. Especialmente Pedro y Pablo, la mitad del libro, como he dicho antes. Pero el protagonista principal es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, daos cuenta, aparece ya en el capítulo 2, con la efusión el día de Pentecostés. Y a partir de ahí, el Espíritu no deja a la Iglesia. El Espíritu es el que empuja a Pedro a que vaya, a que predique, a que haga. El Espíritu es el que zarandea a Pablo y le lleva para aquí, para allá. El Espíritu es el que está en la iglesia de Antioquía y dice: separadme a Bernabé y a Pablo y enviadles a predicar el Evangelio. En la iglesia de Antioquía había, dice el libro de los Hechos, doctores, profetas, maestros, esa jerarquía incipiente en la comunidad cristiana. Por tanto, el Espíritu es el gran protagonista del libro de los Hechos de los Apóstoles y es el que designa en la comunidad de Antioquía que sean Bernabé y Pablo enviados por la comunidad para este primer viaje. Por tanto, Pablo no es un francotirador, pertenece, o sea, siempre está vinculado a la comunidad cristiana, a la iglesia. Él siempre tiene esta conciencia de evangelizar en nombre de la iglesia, no en nombre propio. Y por tanto está vinculado a esta comunidad cristiana de Antioquía. Importante decir esto también porque en Antioquía él va a madurar mucho su experiencia de Jesucristo, su fe cristiana. Aunque él ha tenido esa experiencia tan singular camino de Damasco y luego se ha ido a Arabia a interiorizar este acontecimiento, él necesita el calor de la comunidad cristiana, el contexto de la comunidad de la iglesia para crecer en la fe. Y esto lo vamos a ver en sus cartas. Primero, que él habla mucho y bien de la iglesia, y a partir de eso, y aparte de eso, vamos a ver que en sus cartas hay elementos litúrgicos que nos podemos preguntar, ¿dónde los aprendería Pablo? Pues en la iglesia de Antioquía, seguramente, que fue ese contexto, esa iglesia, esa comunidad, contexto donde él maduró su fe y también recibió esa iniciación en la fe. Por eso Pablo no podemos colocarle ahí como una figura, pues eso, solitaria, como un lobo estepario, que va. No, él evangeliza en nombre de la iglesia y también ha crecido y madurado su fe, no solamente como un acontecimiento personal con el Señor, sino desde la iglesia y en la iglesia, concretamente en esta comunidad de Antioquía, en la cual le ha introducido Bernabé, que va a ser el compañero de fatigas en este primer viaje apostólico.
Segundo viaje. Este es un viaje trascendental. Este es un viaje trascendental. Es el salto de Pablo hacia Europa, hacia Asia Menor y Grecia especialmente. Es el viaje que ensancha las fronteras evangelizadoras de la Iglesia, ¿no? La Iglesia sale a través de Pablo de Palestina y se coloca en el corazón de la cultura griega. Va a llegar nada más, nada menos que hasta Atenas. Por tanto, en este segundo viaje, Pablo tiene otros colaboradores. Ya no va a ser Bernabé, no le va a acompañar a Pablo como en el primer viaje, sino que va a tener a Silvano o Silas. Cuando veáis las cartas de San Pablo vais a encontrar varios colaboradores de Pablo. Silvano, Silas no son dos, es el mismo. Silas es la forma apocopada del nombre de Silvano. Por tanto, Silvano, Silas es el mismo. Pues Silvano y Timoteo van a ser los compañeros de Pablo en este segundo viaje apostólico. Bien, pues desde Antioquía Pablo sale hacia Europa. Pablo hacia Europa, fundador de comunidades. En este segundo viaje es cuando funda las comunidades paulinas, entre comillas, principales. Pasa por Galacia, aquí evangeliza Galacia, tiene que parar, no tenía él, parece ser, como nos dice en la carta a los Gálatas, como de ahí sacamos en conclusión, no tenía pensamiento de parar, pero tiene que parar por una enfermedad. Cae enfermo en Galacia y entonces aprovecha la estancia en Galacia para fundar la comunidad cristiana de Galacia. Bueno, pues desde Galacia a Tróade, Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Pablo en el corazón de la cultura griega, y Corinto. De Corinto a Éfeso y de Éfeso a Antioquía. Al final de este segundo viaje, Pablo escribe la primera carta a los tesalonicenses, que es el primer escrito del Nuevo Testamento. La primera carta de San Pablo y el primer escrito del Nuevo Testamento. Pero bueno, padre, el Nuevo Testamento empieza por el Evangelio de San Mateo, un orden que nosotros le hemos dado. Pero porque primero hemos colocado los evangelios y luego el libro de los Hechos, la segunda parte del Evangelio de Lucas y luego todas las cartas apostólicas. Pero ojo, si nosotros tenemos que seguir un criterio cronológico, el primer escrito que tendríamos que colocar es la primera carta a los tesalonicenses. La primera carta de San Pablo, la primera carta que escribe San Pablo y por tanto el primer escrito del Nuevo Testamento. Al final del segundo viaje. Las demás cartas, Pablo las va a escribir durante su tercer viaje. Este segundo viaje, ¿por qué es trascendental? Porque es importante, porque es el de la fundación de las comunidades paulinas más importantes. Ahí tenéis el mapa del segundo viaje. Él llegó en el primer viaje a Cesarea, puerto de Cesarea, Jerusalén, Antioquía, y desde Antioquía ya pasa por Galacia, hasta Troas, que veis ahí, Troas o Tróade, de ahí salta a Filipos, Tesalónica, Berea, baja hasta Atenas, Corinto, de nuevo a Éfeso. Tercer viaje. Pablo visita y escribe a sus comunidades. Bien, mientras que el segundo viaje ha sido el viaje fundacional, ahora Pablo en el tercer viaje pues tiene que hacerse cargo de la marcha de estas comunidades. Es decir, en el segundo viaje se ha puesto los inicios de las comunidades que él ha fundado. Bueno, estas comunidades han emprendido su marcha como cristianos y experimentan dificultades, problemas. Entonces, en el tercer viaje, Pablo se hace cargo de eso. El evangelizador se convierte ahora en pastor de las comunidades. ¿Y cómo va a pastorear a las comunidades? ¿Cómo va a guiar a las comunidades? Pues a través de este instrumento extraordinario que van a ser sus cartas. A través de las cartas hay muy buena comunicación entre el Asia Menor, donde él se va a establecer, y Grecia, a través de todo este movimiento de navegación
que hay de un sitio a otro, constante y permanente. Entonces eso le permite enviar cartas a las comunidades cristianas que él ha fundado y a través de esas cartas evangeliza de nuevo a sus comunidades, especialmente aquellas en las que la primera evangelización ha quedado un poco en pañales, resuelve problemas, propone de nuevo, forma a las comunidades bien en la ortodoxia, en la doctrina, también las guía en la cuestión, en problemas. Esto está muy corto, esto está muy corto, ¿no? Que no. Diga que apaguen los micros. Apaguen los micros, por favor. Claro, no, dígalo porque no podemos. Sí, ahora, perfecto. Esto, bueno, pues a través de las cartas, él transmite doctrina a las comunidades, les forma bien a las comunidades y también resuelve problemas de las comunidades y también les exhorta. ¿Para qué? Para que las comunidades se mantengan en la ortodoxia de la fe y también en la ortopraxis, una buena conducta como cristianos. ¿Bien? Comienza este tercer viaje el año 53 y dura aproximadamente 4 años. Por tanto, esto es un viaje amplio y largo. El punto central de este viaje es Éfeso. Pablo se establece en Éfeso, en este tercer viaje. Y desde Éfeso tiene toda esta relación epistolar con sus comunidades. Éfeso, ciudad importante, populosa. Allí estaba el templo de Artemisa. Hay una comunidad judía importante, influyente. Pablo reside 2 años largos allí en Éfeso y desde allí escribe y envía gran parte de su correspondencia epistolar. ¿Cómo lo pasa Pablo en Éfeso? Pobrecito mío. En Éfeso lo pasa mal, bastante mal. Sufre persecuciones y un posible cautiverio. ¿Y quién le persigue? Pues sobre todo le persiguen los judíos que se la tienen jurada. Los judíos se la tienen jurada. Por 2 razones. Bueno, pues porque él era judío y se ha hecho cristiano, pero no solo por eso, sino por su estrategia misionera. ¿Cuál es la estrategia paulina? Que ya podemos ver, leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, podemos ver ya ahí cuál es la estrategia evangelizadora de Pablo. Pablo predica primero en las sinagogas de los judíos. ¿Por qué? Por una razón teológica. Y el evangelio está para todos, para todos. Pero ¿quién tiene, vamos a decirlo así, la prerrogativa de ser evangelizado primero? Pues el pueblo de la alianza, el pueblo que ha recibido las promesas mesiánicas. Por tanto, Pablo siempre, cuando va a un lugar a evangelizar nuevamente, lo primero que hace es predicar en la sinagoga, al pueblo de las promesas, a los judíos, para decirle, mirad, las promesas que vosotros esperáis se han cumplido ya en Cristo. ¿Que Pablo sale apaleado por decir esto? Bueno, pues no importa, él va a gentiles luego después. Pero aquí pasa una cosa, que generalmente, bueno, pues había muchos judíos que se convertían, pero sobre todo se convertían los prosélitos del judaísmo, es decir, las vocaciones. Entonces, como Pablo va robando vocaciones a los judíos, pues claro, los judíos la tienen jurada. Y entonces, pues palo va y palo viene. Y cuando pueden, le acusan de lo que sea ante las autoridades civiles para poderlo encarcelar, para podérselo quitar de en medio. Bueno, pues una cosa así es lo que ocurre al final en Éfeso, persecuciones y ese posible cautiverio. Ese Pablo prisionero, pues tenemos con toda seguridad ahí en Éfeso y por supuesto la cautividad romana. Cuando en el 4.º viaje llega a Roma, bueno, pues es también apresado en régimen de libertad condicional. Vamos a explicar luego un momentito después cuando lleguemos al 4.º viaje, ¿no? Pero son las dos cautividades paulinas, la cautividad efesina, la de ahora, la del final del 3.er viaje, la cautividad efesina y la cautividad romana. Bien, escribe en Éfeso las cartas a los filipenses, Filemón, Corintios, toda la correspondencia con Corintios, y posiblemente al final de su estancia en Éfeso, la carta a los Gálatas. Algunos dicen que la escribe en el viaje hacia Corinto, ya habiendo salido de Éfeso, pero una gran mayoría significativa de exégetas apuesta más por Éfeso como lugar de
composición de la carta a los Gálatas. Y al final la carta a los romanos. Viaja a Corinto, desde Éfeso, en el año 56-57, ya está en Corinto, y desde allí escribe la carta a los romanos. Y emprende el viaje de vuelta a Jerusalén. Por tanto, la mayoría de las cartas, a excepción, como hemos dicho, hemos indicado ya, de la primera carta a los tesalonicenses, que es al final del segundo viaje, se escriben casi todas las demás en el tercer viaje. Ahí tenéis el mapa del tercer viaje. Desde Siria sale, pasa por, veis que tenemos ahí las ciudades del primer viaje, visita el centro del Asia Menor, donde está la zona de Galacia, Éfeso, se establece en Éfeso, y luego ya después de 2 años es cuando salta a Corinto, bordeando todo el Asia Menor, subiendo hacia arriba, veis la flecha, vuelve a visitar las comunidades de Macedonia, Tesalónica, Filipos, y baja hasta Corinto. Pues desde Éfeso ha escrito casi todas las cartas, a excepción de la carta a los romanos, que la escribe en Corinto al final del tercer viaje. Cuarto viaje. Pablo cautivo hacia Roma. Pablo llega a Jerusalén en la fiesta de Pentecostés del año 57. Gobernaba el procurador romano Félix. El ambiente ya en el año 57 estaba bastante caldeado. Tenemos ya un ambiente social muy enrarecido de preguerra. Acordaos que en el año 65 aproximadamente comienza la guerra judía contra Roma, que va a culminar en la destrucción de Jerusalén por Tito, emperador Tito, en el año 70, el fatídico año 70, ¿no? Bueno, pues ya el ambiente está muy caldeado y es lo que se encuentra Pablo cuando llega ese año a Jerusalén. Pablo llevaba, ¿por qué va a Jerusalén? Porque Pablo llevaba la colecta para la Iglesia Madre. Una de las determinaciones también de esa asamblea de Jerusalén, a la que nos hemos referido, del año 49-50, una de las conclusiones de esa asamblea es la siguiente: acuérdate de nuestros pobres, le dicen las columnas. Entonces Pablo esto se lo toma muy en serio y él siempre va a realizar al final de sus viajes una colecta, colecta entre todas las comunidades, entre comillas, paulinas, para llevar a los pobres de la Iglesia Madre de Jerusalén, que además ya lo están empezando a pasar bastante mal por ese ambiente de preguerra que está comenzando a haber y que por tanto implica pues escasez y penurias. Entonces, pues él se acuerda de eso, no lo olvida, y además esa colecta para Pablo tiene un valor teológico, como tendremos ocasión de explicar, especialmente cuando estudiemos la segunda carta a los Corintios. Pues tiene un valor teológico porque para él esa colecta es signo de comunión entre las iglesias cristianas nuevas con la iglesia madre de Jerusalén. Es un signo de comunión de todas las iglesias y Pablo siempre va a trabajar por la comunión eclesial. Por tanto, esa colecta tiene un valor muy importante para Pablo, un valor teológico, un valor de comunión, un valor que expresa la unidad de la iglesia, de estas iglesias jóvenes fundadas por él con la iglesia madre, que es la iglesia de Jerusalén. Bueno, pues Pablo llevaba esta colecta. Conflicto con los judíos ya digo, uy, está este aquí, pues vamos a por él porque tenemos unas ganas locas, entonces pues vamos a ver si le podemos acusar de algo para poderlo, como diríamos aquí en la jerga jerezana, atrincar, a ver, lo atrincamos con algo, ¿no? Bien, y lo quitamos de en medio. Bueno, pues conflicto con los judíos, acusado siempre por motivos religiosos. Pablo es apresado por las autoridades religiosas, pero invoca su ciudadanía romana. Ojo, yo soy ciudadano romano, por tanto puedo apelar al César. Vosotros no tenéis derecho para juzgarme. Por tanto, se zafa así de las autoridades judías. Y esto, bueno, pues le hace que su vida se prolongue, porque si no, prácticamente hubiera ya muerto. Apela, por tanto, al César. Es trasladado a Cesarea Marítima. Allí va a esperar 2 años.
Luego comienza el proceso contra Pablo. Sucede a Félix el procurador Festo y es enviado a Roma para ser juzgado allí por esa apelación que el apóstol ha hecho al César. Y comienza este cuarto viaje desde Cesarea Marítima hasta Roma, que es su viaje definitivo. Un viaje turbulento. Aquí sufre hasta un naufragio. Llega hacia el año 60-61 aproximadamente a Roma. Allí tiene 2 años de espera hasta que su proceso, su juicio tiene lugar. Nos quejamos ahora de que la justicia es lenta, pues esto ya es antiguo, ¿eh? Ya San Pablo también lo sufrió en su tiempo, pero bueno, le vino bien porque aunque estaba en régimen de libertad condicionada, tenía bastante margen de actuación y por tanto pues pudo moverse, aunque sea de forma vigilada, pudo moverse y pudo pues evangelizar. Por eso también consideramos este cuarto viaje de San Pablo como un viaje evangelizador, porque él aprovechó durante el viaje para evangelizar y desde luego el tiempo que estuvo en Roma también parece que lo aprovechó bien. Bien, fue acogido por la Iglesia de Roma. Acordaos que al final del tercer viaje él había escrito la carta a los romanos. ¿Y por qué escribe la carta a los romanos? La carta a los romanos no es una comunidad, perdón, la comunidad de Roma no era una comunidad paulina, ya estaba fundada. Pero ¿cuál es el plan de Pablo? Lo dice él en la carta a los romanos. Se presenta a la comunidad de Roma porque tiene intención de, como ya ha evangelizado toda la parte oriental del imperio, ahora quiere evangelizar toda la parte occidental del imperio. Y por eso su intención es llegar hasta Hispania, el Finisterre, conocido. Vamos, a Pablo porque le paró el César, cortándole la cabeza. Si no hubiera llegado, este descubre América. Este llega, vamos, se le hacía la tierra pequeña para evangelizar al Señor. ¡Qué fuego le metió el Señor resucitado en ese momento de la conversión, porque le hizo, vamos, no le hizo parar. Y era ambicioso en esto, y entonces él que ya tenía evangelizada la parte oriental, él escribe a los romanos para presentarse y porque tiene esta idea, establecerse en Roma y desde Roma programar toda la evangelización de la parte occidental del imperio que le iba a llevar nada más y nada menos que hasta nuestro país, hasta Hispania. Y aquí tenemos un interrogante. ¿Llegó al final Pablo a Hispania? Estuvo 2 años de libertad vigilada en Roma. Un gran número de exégetas dice, era libertad vigilada. Muy complicado que pudiera viajar en esa circunstancia, en ese estado. Pero hay otros que, bueno, pues profundizando en algunas fuentes, etcétera, etcétera, sí que afirman que pudo llegar a Hispania, concretamente a Tarragona, a esa zona. Esas colonias de Rosas y Ampurias, que estaba en la zona de Tarraco, por ahí, esa zona posiblemente pudiera llegar. Pero esto es una cuestión debatida, Es bastante improbable. Ahora, ¿tenía intención? Clarísima. Eso es históricamente indudable, porque él mismo lo dice en la carta a los romanos. ¿Que llegó o no? Lo dejamos ya a los exégetas que sigan debatiendo. Es complicado, hay verdaderamente muchos inconvenientes para afirmar ese viaje en esa situación de libertad vigilada, pero bueno, hay quien lo afirma y lo prueba con argumentación que por lo menos hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, pues lo dejamos como una cuestión disputada, una cuestión abierta, si llegó al final o no. Bien, acogido por la Iglesia de Roma y en torno al año 63, con Nerón en el poder, tiene lugar aproximadamente en torno al año 63. Hay la cronología paulina, dependiendo de autores, se acorta o se alarga. Hay quien habla más del año 67. Un gran número de exégetas y de historiadores señalan esta fecha, el año 63, con Nerón, cuando tiene lugar el martirio de Pablo en Roma. Como era ciudadano romano, no muere crucificado como Pedro, sino que muere decapitado. Era una muerte más digna, propia de un ciudadano romano. Y ahí tenéis el mapa del cuarto viaje. Desde Jerusalén
donde ha sido acusado, marcha a Cesarea, allí está preso 2 años. ¿Por qué tanto tiempo? Porque ahí sufrió ese interregno entre Félix y Festo. Félix terminaba, llegaba Festo hasta que llega y toma posesión, pues claro, todas esas cuestiones quedan paralizadas desde que llega el nuevo procurador y por eso tuvo que esperar ese largo tiempo, 2 años. Como había ambiente de preguerra, pues la sustitución de Félix pues se demoró y por tanto también la estancia de Pablo en Cesarea se demora ese tiempo de 2 años. Y luego ya pues marcha hacia Roma, más o menos siguiendo ese itinerario que veis en el mapa. Bien, pues esta frase con la que terminamos ya esta primera clase o sesión sobre San Pablo, esta frase que encontramos en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21, resume verdaderamente lo que fue la vida de San Pablo, desde el momento de su conversión, esa revelación, esa puesta a punto de un apóstol, el momento de su vocación. Para mí, la vida es Cristo. Pablo es que es lo más. Pablo es lo más. Si nosotros espigamos las cartas de San Pablo, podemos extraer frases como esta, que son verdaderamente extraordinarias y que nos hablan de una vivencia interior fundamental. Pues esta resume prácticamente la vida de San Pablo. Para mí la vida es Cristo. Pablo, desde ese momento de su conversión, descubrió que Cristo era con mucho, como dice él, lo mejor. Quisiera partir para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor. Pero bueno, me debo a vosotros, pues estaré con vosotros hasta que Dios quiera. Pero bueno, mi deseo es estar con Cristo, que es con mucho lo mejor, porque para mí la vida es Cristo. Bueno, pues por eso estudiamos a San Pablo, porque también queremos que para nosotros nuestra vida sea Cristo. Por eso estudiar a San Pablo es empaparse de esta experiencia tan importante que él tuvo, en la que el Señor, pues, se colocó en el centro absoluto de su vida. Pues nada, hermanos, terminamos